Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación la hora de los testimonios. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con ustedes. Le quiero dar las gracias a los padres de esta parroquia por permitirnos estar acá y a todas las personas que organizaron este evento. Voy a compartir con ustedes una reflexión sobre mi experiencia con Dios. Seguramente que cada uno de nosotros aquí presentes pudiéramos dar un testimonio de nuestra experiencia con Dios. Solo que en esta tarde me tocó el turno a mí. Así que voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que comencemos en el Espíritu de la palabra del Señor. Y les voy a leer de la Epístola a los Romanos, del capítulo 1, desde el versículo 8. Y dice: acción de gracias y súplica. Ante todo doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo, porque Dios, a quien doy culto en mi espíritu predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros, pues ansío veros, a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe, la vuestra y la mía. Por eso no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De ahí mi ansia por llevaros el evangelio también a vosotros, habitantes de Roma. Palabra de Dios. Pues voy a compartirles sobre el amor de Dios, porque precisamente yo creo que es lo que quiero glorificar, y seguramente que cada uno de nosotros en nuestra experiencia personal con el Señor podemos testificar sobre el amor de Dios. Y el amor de Dios en mi vida se manifiesta en una forma extraordinaria cuando Él me rescata de las tinieblas completamente. Una persona que prácticamente estaba condenada si el Señor no me hubiese rescatado en la forma que Él lo hizo. Mi historia comienza en Colombia porque allí nací, en las montañas de los Andes, en un pueblo de cultivadores de café, en una familia católica muy numerosa. Crecí con todas las enseñanzas y tradiciones de la iglesia. Cuando tenía 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia, y allí viví toda la revolución de los años 60. Cuando llegué a la ciudad de Bogotá, teníamos la invasión de los hippies americanos que se escapaban del ejército, huían de la guerra de Vietnam y traían todas las drogas alucinógenas y traían todo el orientalismo, los gurús del hinduismo, budismo, sintoísmo, taoísmo, todos los ismos que llevan al abismo, y por ahí caí yo también muy rápido porque comencé a perder mi fe católica y a caer en todas estas influencias. Al mismo tiempo, fue la estación donde se propagó el aborto y los movimientos homosexuales y el feminismo, y bueno, una revolución total.
y para una persona provinciana como yo, pues esto fue deslumbrante, y caí por todos los abismos que estaban abiertos. Cuando tenía 20 años, contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí me formé como actor y compositor musical en la Universidad de Hamburgo y ahí nacieron mis 2 hijos. Después de 7 años me fui a vivir a California, a Los Ángeles, y allí me dediqué al mundo del espectáculo, a trabajar como actor, músico, productor en muchas áreas del entretenimiento. Pero al mismo tiempo continuaba con una vida completamente decadente, en las drogas, el alcohol, y el amor al dinero y la fama, el placer, las prácticas de la nueva era en general, porque sabemos que California pues es la capital mundial de la nueva era, así que estaba en un pequeño paraíso para mí allá, y podríamos decir que por lo perdido que yo estaba, me encontraba completamente enamorado de mi vida de pecado, y en el año 97 todo cambió en mi vida. Viajé a Colombia durante la Navidad y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia porque durante los 4 años anteriores a esa Navidad habían fallecido 5 personas en mi familia. Primero mi esposa de cáncer, luego mi hermano menor en un accidente en las Bahamas, luego mi padre, después se suicidó un hermano mío en Bogotá y luego murió mi madre. Y en esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas practicantes, pero ellas no sabían cuán alejado estaba yo de la iglesia, de la fe. Y la única que sabía era mi madre, pero había muerto hacía 1 año. Yo había vivido prácticamente toda mi vida lejos de Colombia. Y una de mis hermanas me invitó a la iglesia a rezar con ellas la novena del Divino Niño, la novena de Navidad. Yo hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica, pero fui para complacer a mis hermanas. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: aquel que hace esta novena con fe, con devoción, el niño le dará una gracia. Y yo en mi corazón mundano y materialista dije: pues de pronto me saco algo de aquí, y le pedí al niño que me cambiara mi vida, pero el cambio de vida que yo le pedí, se lo podrán imaginar, no era algo totalmente materialista, pero el niño me cambió mi vida a su manera, ya lo verán cómo. El caso es que el 25 de diciembre, día de Navidad, yo me la pasé de fiesta, nada que ver con Dios, tomando, bailando. A medianoche decidí irme a dormir a una hacienda de un cultivo de café de uno de mis tíos, y cuando iba cruzando la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC con ametralladoras y me secuestraron. Ahí comenzó el cambio que el niño me dio. Y me ataron mis manos atrás, me pusieron la capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Allí me encerraron en una cueva que estaba llena de murciélagos y de toda clase de bichos, y en total estuve secuestrado 6 meses. Me secuestraron para robarme dinero y los primeros 15 días los pasé en esa cueva. Una vez al día me sacaban para alimentarme y decían que estaban esperando otro grupo de guerrilleros que estaban encargados de internarme más adentro de la selva, donde nadie me pudiera encontrar mientras recogían la recompensa. Pues se tardaron 15 días. Yo cada día estaba más débil, más desesperado, más confundido. Y en el día 15 llegaron y me sacaron de la cueva, me contaron todas las condiciones del secuestro, que debía darles una cantidad de dinero inmensa y si no se las daba matarían a mi familia. También me contaron que estaba sentenciado a muerte y cuando terminara de pagar me iban a asesinar. Pues en ese momento ellos me ataron de nuevo, me encapucharon, me lanzaron a la cueva y me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Cuando caí en esa cueva,
porque esa noche fue la noche en que tuve la experiencia con Dios que transformó mi vida para siempre. Cuando caí en esa cueva, mi vida se encontraba totalmente destruida, hecha a pedazos, porque pues no tenía esperanza de salir con vida. Toda mi familia estaba en peligro de morir. La guerrilla me iba a robar todo lo que tenía. O sea, era una destrucción total, no tenía ninguna esperanza. Y de pronto empezó a suceder algo muy misterioso, porque estando consciente de estar en esa cueva, aunque estaba encapuchado y amarrado, sin embargo comencé a entrar como en un éxtasis. Y empecé a verme a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por el patio, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a una empleada del servicio que me decía que no lo hiciera, pero yo no le ponía atención y continuaba haciendo esto. Y además continué reviviendo mi vida poco a poco. Yo tenía 47 años esa noche. Al principio yo pensé que me estaba muriendo, porque cuando mi madre estaba agonizando yo estaba con ella. Y ella tuvo una experiencia parecida, habló de muchas cosas y se murió. Pero yo continué reviviendo mi vida. Y cuando estaba entrando a mi temprana adolescencia, comenzó a suceder algo extremadamente doloroso, porque había vivido 33 años hasta esa noche en pecado mortal, alejado de Dios. Y tenía mi conciencia completamente apagada, dormida. Y de pronto comenzó a despertarse mi conciencia. Ustedes, seguramente cada uno ha tenido una experiencia de cuando se le duerme a uno un brazo o una pierna y cuando empieza a regresar la circulación de la sangre, duele y es una sensación. Les estoy dando un ejemplo como para que se imaginen cómo empieza a suceder este despertar de mi conciencia. Es como algo que me produce un dolor increíble porque yo empiezo a ver mis pecados de la adolescencia y me duelen tanto que es como si se estuviese despertando dentro de mí algo que estaba completamente dormido, pero que me está dando vida, pero una vida dolorosa. Y así es como continúo con ese despertar de mi conciencia y navegando por mi vida poco a poco, y cada vez el pecado era más grave, porque yo continué en pecado toda mi vida y el dolor era más profundo, porque en un momento dado mi conciencia ya estaba plenamente despierta y ya con ese despertar total de la conciencia tenía el dolor total de los pecados. Esto jamás pudiera describirlo en palabras, que es imposible, pero yo lo pudiera llamar esta parte como una iluminación de mi conciencia. Eso es lo que pudiera yo describir, que es lo más cercano a lo que sucedió. Todo lo que sucedió parecía estar totalmente fuera del tiempo y el espacio, y parecía como si todo lo que les voy a narrar hubiese sucedido al mismo tiempo, solo que al narrárselos a ustedes aparece como en capítulos, porque ahora, después de esa experiencia en la cueva, aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña altísima, y estoy en medio de un silencio que jamás había experimentado. Un silencio inmenso, yo lo llamaría un silencio perfecto, y sentía todo el universo entero, lo podía sentir, era algo indescriptible, y a pesar de esa inmensidad de silencio y de sentir el universo entero, no me sentía solo, que era lo más extraño, me sentía integrado en todo eso, y por eso lo llamo un silencio perfecto. Y miro hacia adelante y en la distancia podía ver otra montaña más alta. Y sobre la montaña, en la cima de la montaña, veía niebla. Pero la niebla comenzó a despejarse. Y a medida que se empezó a despejar, comenzó a aparecer la ciudad más extraordinaria de luz. Una ciudad que jamás pudiera ponerla en